Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo curso del mes de junio para la licenciatura en Filosofía de la Universidad Sentimientos de la Nación. El curso que vamos a trabajar a lo largo de este mes se titula Pensamiento lógico, heurístico y creativo. Vamos a enfocarnos desde la perspectiva filosófica a desmenuzar, a pensar y a meditar sobre el pensamiento. Vamos a poner énfasis en estos aspectos como lo lógico, lo heurístico y lo creativo. Hay que considerar que actualmente existen diferentes tipos de pensamiento, desde, digamos, la psicología, que ha venido a definirlos, desde la neurología también, y disciplinas tan dispares también como las religiones, el chamanismo, que también tienen sus clasificaciones sobre el tipo de pensamiento, algo muy curioso, justamente porque, como veremos más adelante y a lo largo del curso, muchas de estas disciplinas eh, niegan o, digamos, relegan, marginan al pensamiento filosófico, siendo que el propio concepto pensamiento surge con la filosofía. Entonces, es importante señalarlo, tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Máxime a los que nos estamos dedicando a la filosofía. No hay que olvidar esto, hay que siempre estar reiterando, recordando que el pensamiento eh, surge con la filosofía. Eh, que después haya sido reinterpretado, reconceptualizado, repensado, si se puede considerar también esto, por otras disciplinas, pues no sería posible sin que la filosofía previamente haya eh, conceptualizado, creado, descubierto el propio pensamiento. Bien, la pregunta que nos va a guiar en esta primera sesión es la que se encuentra en la pizarra. ¿Se puede aprender a pensar? Es la pregunta guía, es uno de los temas y subtemas del bloque. Y con esta quisiera comenzar la clase y abundar un poco más en, en ella, justamente para exponer eh, los contenidos de esta primera sesión. Nos anclamos entonces de esta primera pregunta. ¿Se puede aprender a pensar? Como es costumbre en mis clases, eh, una pregunta siempre va a inaugurar muchas otras. No sé, no será entonces la excepción que cuando nos preguntamos si se puede aprender a pensar, nos veamos instados o por la inercia a volvernos a preguntar o hacernos una nueva pregunta. ¿Qué es pensar? Porque estamos preguntando por algo en específico y si ese algo le va el aprender, ¿no? Entonces, si se puede aprender a pensar, bueno, podríamos preguntarnos qué es pensar, qué es aprender o qué es poder, ¿no? Pero bueno, nos vamos a focalizar en el pensar, ¿no? ¿Qué es pensar? Lo curioso es que al tratar de responder a esta pregunta, ya estamos ejerciendo el pensamiento, lo que vendría a constatar aquello por lo que preguntamos. Luego, la pregunta se vuelve absurda. ¿Se puede aprender a pensar? Bueno, si estás pensando, ¿no? Para poder hacer esta pregunta necesitarías saber pensar, ¿no? Estar pensando, ejerciendo el pensamiento. Entonces, esto evidencia que de alguna u otra manera
he aprendido a pensar, ¿no? Y por ende la respuesta o la pregunta se respondería por sí sola, ¿no? Entonces podríamos objetar, ¿qué clase de pregunta absurda es esta? Claro que se puede aprender a pensar. La evidencia está en que cuando yo intento responder a esto, se demuestra que el pensamiento es, ¿no? Y entonces la pregunta es absurda, ¿no? Entonces, aquí es justamente donde viene lo siguiente, ¿no? Si decimos el pensar, puede aprender a pensar, si decimos el pensamiento es, ¿no? Y se manifiesta justamente al preguntar. Y de alguna manera, este pensamiento se aprendió, ¿no? En algún punto de la existencia, ¿no? Entonces, justamente el pensamiento es, el pensamiento existe, ¿no? Entonces, la pregunta no tiene sentido, ¿no? O no tiene mayor trascendencia. Y parece absurda, tan absurda como la propia pregunta por la existencia, ¿no? Si preguntamos, ¿existo? Para hacer la propia pregunta, se ha de estar existiendo. De lo contrario, el preguntar se haría imposible. Y sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Cuando incluimos razones para dudar de lo evidente, entonces la pregunta por existo, ¿no? Por la existencia, no se vuelve tan simple una vez que comenzamos a dudar, tal como lo hizo René Descartes en el discurso del método. Decía Descartes, yo puedo eh, asegurar que existo, puedo asegurar que existe el sol que veo, puedo asegurar que todos los conocimientos que he obtenido a lo largo de la vida son verdad. Y sin embargo, pone aquí un par de dudas de K, diciéndonos, bueno, en qué otras ocasiones me he visto aquí sentado escribiendo, ¿no? Y lo he estado soñando. Y eso no es verdad, ¿no? El sueño tiene una consistencia efímera que en el momento en que despierte, todo eso que estaba eh, construido, todo aquello en lo que estaba existiendo, entre comillas, se ha desvanecido, ¿no? Entonces, eh, puedo estar seguro que estoy existiendo o podría estar soñando o incluso alguien podría estar soñándome, ¿no? Por lo cual la existencia no se vuelve tan evidente, al contrario, se vuelve problemática, ¿no? Entonces, si incluimos razones para dudar de lo evidente, la pregunta por la existencia se vuelve más compleja, ¿no? Y justamente esta pregunta fue el basamento o el pilar de la filosofía de Descartes, ¿no? Una de las filosofías más emblemáticas dentro de la historia de la filosofía, la cual viene a demostrar la existencia, ¿no? O para ser más específicos, la existencia de Descartes, ¿no? A partir de una duda. Si dudo, dice Descartes, es porque pienso. Y si pienso, soy algo que existe, ¿no? Soy algo que existe, soy un ser que piensa. Y nuevamente regresamos a nuestra pregunta inicial. ¿Se puede aprender a pensar? Descartes ha demostrado su existencia gracias al pensamiento. Pero, ¿de dónde viene este pensamiento? Lo anterior, lo que acabamos de mencionar, pues nos lleva a considerar que existe un vínculo entre el pensar y la existencia, como si al faltar el pensamiento, la existencia se viera comprometida. Si bien se puede concebir la existencia sin acompañamiento de pensamiento, lo cierto es que entonces se imposibilitaría demostrar la existencia. A ver, vamos despacio, por partes. Una mera existencia, una roca o una gota de lluvia, no se preguntaría, ¿existo? No, no lo haría. ¿Cómo?
se podría demostrar en esta situación, en la gota o en la roca, ¿no? En la que no hay pensamiento, ¿cómo se podría demostrar la existencia? ¿No? Nos referimos a la simple existencia, no ya qué es lo que existe. No nos estamos preguntando si aquello que existe tiene tal o cual color, tal o cual magnitud o consistencia, etcétera. Puesto que preguntar por la magnitud, el color, la consistencia, el tamaño, la forma, ¿no? Preguntarnos por eso implicaría que ya existe algo, ¿no? Implica saber en modo alguno que hay existencia. Y ahora lo que nos estamos preguntando es por la forma o el modo de la existencia. Si es pesado, si es liviano, si es oscuro, si es claro, ¿no? Eso ya supondría que existe, que hay algo, ¿no? ¿Cómo es ese algo? Sería un segundo momento. ¿Qué es lo que posibilitaría la pregunta por la existencia? La roca no se puede preguntar, ¿existo? La gota de lluvia tampoco se puede preguntar, ¿existo? No, no puede, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a darnos cuenta de que la mera existencia puede estar ahí, pero algo falta para que entonces surja la pregunta por la existencia. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para el preguntarse por la existencia? ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad? Una roca está, una gota de lluvia está, pero ellas no se preguntan por la existencia. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita para que entonces pueda preguntarse esa roca o esa gota de lluvia? ¿Existo? Si preguntamos por la existencia, es porque ésta se ha vuelto sospechosa, pero implica que previamente ya se ha reconocido en sí la propia existencia. Y la extrañeza sería entonces un segundo momento. Es decir, la roca, suponiendo que se sabe existente, puede quedarse con ese mismo, con ese dato, existe. Pero eso no implica o eso no conlleva inmediatamente a preguntarse, ¿realmente existe? ¿No? Porque entonces la duda es ya un segundo momento. Previamente está la existencia y podríamos suponer que ahí, entre la duda y la existencia, en medio se encontraría el saberse siendo, ¿no? O el saberse ser, por lo cual la extrañeza vendría a ser un segundo momento. Por ello, no es la duda la que vendría a ser la condición necesaria primaria para el preguntar. Tendríamos, ya mencionamos, que haber asumido la existencia de algún modo o de algún grado, lo cual se conseguiría con una facultad que no se encuentra en todos los entes, al menos no en el grado que posibilitaría el reconocimiento y el sentimiento de existir. Esa facultad es la razón. Razón, ratio, logos. Términos importantes y a los cuales vamos a estar volviendo constantemente en nuestro curso.
Ahí está. Entonces, para poder preguntarnos, necesitamos una facultad que sea capaz de llevarnos a la duda. Y esta es la razón, la cual produce el pensar. Henos aquí al punto de donde arrancamos, preguntarnos por el pensar y si éste se puede aprender. Con lo expuesto anteriormente, la pregunta se despliega. Ya no se, ya no le es pertinente preguntarnos solamente si se puede aprender a pensar, ¿no? También al desplegarse o al desenrollarse, cabe la pregunta, ¿se aprende a pensar o es un acto innato en el ser? Y no en cualquier ser. El único del cual se sabe, se pregunta por su existencia, es el ser humano. No es pues una improvisación el que desde la antigüedad se le considere como el ser que piensa o el animal racional. Tampoco es casualidad o mera coincidencia que Descartes concluyera que es algo que piensa, pues el pensar es el móvil y el basamento de su filosofía y de la filosofía. Y es que la filosofía no es más que un pensar indeciso, un pensar que vuelve sobre sus pasos antes de seguir adelante. Entonces, ejemplificando este volver sobre nuestros pasos, nos volvemos a preguntar, ¿el pensar se aprende o es innato? El pensamiento, tal como lo concibió la filosofía, no podría ser considerado innato, es decir, no se nace con la capacidad de pensar, ¿no? Pues no todo ser humano es filósofo. Aquí hay una clara distinción. El pensar refiere a la filosofía. El pensar es el que nos hace dudar de lo evidente, porque evidente es la existencia, evidente es el pensar, evidente es el escritorio que tengo aquí enfrente, pero tal, venimos mencionándolo, en el momento en que lo evidente se me vuelve problemático, extraño, esmoso, entonces lo evidente pierde, digamos, toda concreción y se disuelve, lo que me lleva a dudar. Entonces, por eso el pensar es una característica o un carácter del filósofo. No todos pueden pensar. Si así fuera, todos serían filósofos. Entonces, la pregunta nos lleva una vez más a la pregunta original. ¿Se puede aprender a pensar? Y más específicamente, atendiendo a que en la época, al tiempo en el que nos movemos, ¿no?
Se puede aprender a pensar filosóficamente. Como habíamos mencionado al inicio de la clase, pues ya existe una serie, digamos, eh, enorme, una clasificación innumerable de tipos de pensamiento, ¿no? Pensamientos creativos, pensamientos utilitarios, pensamientos heurísticos, pensamientos chamánicos, pensamientos eh, distópicos, pensamientos cuánticos, ¿no? Y una serie infinita que pues no para, ¿no? Sin embargo, como ya hemos mencionado, todo este tipo, todo este listado no podría ser posible si antes la filosofía no hubiese inaugurado el pensar. Eh, Todo esto, digamos, existía antes de la filosofía, ¿no? Sin embargo, no se consideraba pensamiento creativo, ¿no? Tenía una suerte de quizás técnica, ¿no? O una facultad técnica, una facultad creativa, ¿no? Pero no era considerada pensamiento. Pensamiento es una palabra, es un término que la filosofía crea y que después, digamos, muestra y de la cual muchas disciplinas, muchos saberes, muchas culturas se fueron apropiando y lo reinterpretaron y lo reconceptualizaron. Entonces, eh, no se reconocían como pensamientos, eh, pues siendo rigurosos y estrictos, el pensar se originó con la filosofía. Y desde esta perspectiva, ¿no? Es que nos preguntamos entonces, ¿es posible aprender a pensar? ¿Es posible hacernos filósofos? ¿Es posible que nos enseñen a ser filósofos? Un profesor, un tutor, un mentor, o incluso nosotros mismos, leyendo aquellos textos que son considerados, fueron escritos por filósofos, por seres humanos que pensaron o que sabían pensar, y que entonces vuelve a ser tan evidente y tan absurda la pregunta, ¿se puede aprender a pensar? Pues si existen textos filosóficos es porque de alguna forma los autores aprendieron a pensar. Sea cual sea la respuesta que demos a esta pregunta de si se puede aprender a pensar, ¿no? Hay que tener en cuenta que si lo preguntamos desde la filosofía, cabe esperar la indecisión. Pues como ya hemos mencionado, la filosofía es el pensamiento indeciso. Si se responde que sí, se puede aprender a pensar, o si se responde que no se puede aprender a pensar, de cualquier forma, el filósofo habrá de volver sobre sus pasos y dudará de la respuesta, hallando o haciéndose de razones para dudar de ello, de su respuesta, de su sí o de su no, siendo posible entonces incluso matizar, ¿no? Sí se puede aprender a pensar, pero bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones. O bien, sí se puede aprender a pensar, pero va a depurar al volver sobre sus pasos esta respuesta. Se puede aprender a pensar, sí, si se cuentan con condiciones necesarias. Si se está dispuesto a renunciar a los prejuicios, por ejemplo, o bien se puede cambiar de respuesta y decir, no, no se puede aprender a pensar. Después de indagar y después de continuar ahondando en ello, no se puede aprender a pensar.
Si bien la respuesta se da desde el propio pensamiento. ¿Cómo surgió ese pensamiento? ¿Fue posible aprenderlo? Es decir, ¿se requirió de un tutor? ¿O bien simplemente brotó o se destapó el manantial que yacía en el ser, ¿no? Capaz o que nació con esa capacidad de pensar? ¿Cuántos alumnos han existido, existieron y existirán bajo la tutoría, bajo la enseñanza de filósofos y que nunca aprenderán a pensar, que nunca aprendieron a pensar? Han existido muchos filósofos a lo largo de la historia, pero han existido muchísimos más alumnos de estos filósofos y no todos aprendieron a pensar. Entonces, ¿se puede aprender a pensar? Para desglosar este escenario, tuvimos que recurrir al pensamiento. ¿Cómo se da el pensamiento? A través del aprendizaje, a través de algún don, quizás. Sería necesario entonces retomar, revivir, considerar aquellas concepciones griegas de que son las musas las que nos brindan el don del pensamiento, en un sentido metafórico, porque los griegos consideraban divino aquello que no podían explicar, como el propio pensamiento. ¿Cómo se da el pensamiento? No hay mayor explicación, como no podemos alcanzar una explicación eh, dura, concreta, pues cabe el mito, cabe la metáfora, cabe la idea de que habrán sido las musas las que nos construyeron el pensar. Entonces los filósofos tenemos un don y hablo nada más para asumir el papel, no porque yo me asuma ya como un filósofo, sino siguiendo la lógica de esta clase, ¿no? Porque quiero mantener esto, quiero reiterar lo que había mencionado anteriormente. Han existido muchos filósofos. La prueba está en sus libros, que son prueba manifiesta, empírica, de que el pensamiento existe, el pensamiento se da, pero han existido muchos más alumnos de filósofos que no se han convertido en filósofos, lo que vendría a cuestionar la idea de que el pensar se puede aprender. Y sin embargo, la pregunta existe, ¿por qué hay pensamiento? Espero que la clase les ayude a continuar reflexionando y puedan desarrollar el pensamiento. Que tengan excelente noche y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.